Dios te bendiga, te habla el pastor, tu amigo, Pastor Edgar Garcés, de Iglesia Sígueme. Esperamos que en esta hora este mensaje que vas a escuchar sea de edificación para tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 936-207-5286 o también puedes escribirnos a través de email a iglesiasiguemenorthhouston@gmail.com. Esperamos que te goces con este mensaje. Dios te bendiga. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti. En esta hermosa mañana del Señor, les invito a buscar su Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta parábola llamada la parábola de los talentos. Amén. Vamos a tocar los primeros versículos, aunque vamos a estar leyendo toda la porción mientras estemos hablando de esta predicación, de este tema. Amén. Así que así sentaditos, hermanos, les invito a buscar Mateo 25, capítulo 14. Vive Dios. Y vamos a dar lectura hasta el 17. Perdón, hasta el 18. Amén, lo tenemos. Amén. Escuche bien la palabra de Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor, palabra que es viva y eficaz. Y que en esta hora te pido que me ayudes a transmitir el mensaje que ya has puesto en mi mente y en mi corazón a cada uno de los hermanos, Señor. A transmitir este mensaje a las vidas que escucharán esta grabación por internet o que recibirán un disco en el futuro, Señor, de esta grabación. Toca cada hogar, cada casa, cada vida, Dios mío. Padre, que en estos lugares está, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús y te doy toda la gloria y toda la honra desde ya, Señor. Porque solo tuya es. Amén. Amén. Hermanos, y he puesto como tema a esta prédica o una oportunidad desperdiciada. Amén. Y quiero tocar esta porción bíblica porque ya estamos terminando el 2015 y en este año Dios me ha dado la oportunidad de ver, compartir con personas y ver realmente cómo está la iglesia en los Estados Unidos, cómo está la iglesia del Señor Jesucristo y qué podemos hacer nosotros para mejorar las cosas. Amén. Y fíjense que esta porción bíblica comienza hablando, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Sabemos y entendemos que este hombre que llama a los siervos en esta parábola es el Señor Jesucristo. Es como sinónimo del Señor Jesucristo. Y por bienes, escuche bien, dice que entregó sus bienes a sus siervos. Por bienes podemos entender todo el conjunto de cualidades naturales y gracias espirituales que nos cualifican para determinados servicios en la obra de Dios. Todo eso nos es dado con la grave responsabilidad de usarlo para la gloria de Dios, nuestra propia santificación y el provecho del prójimo. Amén. Si se va conmigo a Efesios 4:8, dice la Biblia en Efesios 4:8,
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso dice Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando empezamos a leer esta parábola, dice que a uno dio 5 talentos. Y cuando hablamos de la palabra talentos, tristemente, ¿verdad? Lo que significaba talento hace 2000 años no es lo que significa talento hoy. Hace 2000 años, la palabra talento significaba, y de lo que está hablando Jesucristo en la parábola, era de un peso, de una medida. Es como si yo le dijera a ustedes ahora mismo, te doy 5 libras. En este caso estaba Jesús diciéndole, te doy 5 talentos. Era una medida de peso, ¿ok? No eran unos dones o unas habilidades que le estaba dando a cada discípulo, aunque a cada hombre, a cada siervo. Pero aunque hoy en día la palabra talento significa como algo que yo puedo hacer o una habilidad que yo tengo, en la porción bíblica no significa eso. Podamos entender eso bien claro, pero sí se puede aplicar a talentos, a habilidades. Amén. Pero aquí hay algo en esta parábola que va más profundo, que es lo que quiero tocar, y mientras vayamos leyendo los versículos, pues vamos a ir estudiando. Pero ciertamente tenemos que entrar en lo que Dios nos regaló, porque Efesios 4:8 dice que dio dones a los hombres. ¿Y de qué dones estamos hablando que dio a los hombres? Amén. Escuche bien esto. Vamos a tratar de no entrar mucho en los dones, porque eso sería otra predicación o un estudio bíblico. Pero de manera resumida, hermano, para que usted tenga una idea, vive Dios, porque es que a veces, hermanos, pensamos que, y me voy a poner yo de ejemplo, que el hermano pues se viste de payaso y le hace show a los niños y los niños se ríen. Eso es un don que él tiene, un talento, y el hermano ya tiene el cielo gano por eso que hace con los niños, que qué bonito, ¿verdad? Que trabaja con niños y lo invitan a trabajar con niños pobres y qué sé yo, hermano. Eso quizás son unas obras y unos talentos que uno tiene. Pero, ¿qué yo he decidido hacer? Tomar el talento que Dios me dio y que yo he podido desarrollar, porque Dios me ha ayudado a desarrollarlo, y usarlo para la gloria y honra de Dios y para que vidas vengan a sus pies. Amén. Es igual que un músico. Un músico puede decidir con su talento hacer lo que él quiere, porque eso se llama libre albedrío, y puede grabar discos y llenar tarimas, y como tristemente se ve hoy cantantes haciendo cosas horribles en tarima y tocando instrumentos, como usted puede tomar su instrumento y alabar y glorificar el nombre de Dios y utilizar el talento que Dios le dio para que vidas vengan a sus pies. Amén. Yo he podido estudiando esta parábola, y le decía a mi esposa cuando veníamos hoy de camino a la iglesia, yo he podido dar la conclusión que el creyente y la vida del creyente es como un árbol. Es igual que un árbol. Un árbol frondoso, lleno de hojas, que tiene la habilidad, el talento para ofrecer sombra y para que alguien se siente debajo a leer un libro y cómodamente pueda disfrutar de la sombra del árbol. Tiene la habilidad para que en sus ramas las aves puedan hacer nido y vivir ahí y poner sus huevos ahí. Y la vida del creyente es así. Pero si no damos fruto, si el árbol no da fruto, será cortado y echado en el fuego. O sea, lo que les quiero decir es que la vida del creyente puede hacer obras y puede dar sombra y puede dar nido y que las aves hagan nido, pero si no da fruto, será cortado y echado en el fuego. Amén. O sea que la importancia no solamente yo es tener el talento y las habilidades, sino yo con las habilidades, talentos y dones que Dios me da, dar fruto, porque si no damos fruto seremos cortados. Escuche, y vamos a hablarle un poquito de manera resumida los dones que Dios nos ha dado. Están divididos en 3 clases, ¿ok? Son los dones de manifestación, que son los dones espirituales. Están los dones de motivacionales, que son también los operacionales, y están los dones
Están los dones ministeriales y los motivacionales y los que son manifiestos, que esos son los del Espíritu Santo. Vamos por parte para poderlos entender. Escuche bien. En 1 Corintios 12, capítulo 4 al 11, escuche bien. Aquí están los dones de manifestaciones, que son los dones espirituales. O sea, que son los dones que los podemos, para que usted lo entienda mejor, hay unos dones que da el Espíritu Santo, unos dones que da el Padre y unos dones que da el Hijo. Amén. Estos son los que da el Espíritu Santo. Amén. Los dones de manifestación. Y dice, 1 Corintios 12, 4 al 11. Recuerden que esto se los voy a dar resumido para que usted pueda entenderlo rápido. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y estamos hablando de los dones que da el Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a hablar los que hablan Romanos 12, 6 al 8, que son los motivacionales, que son los dones de operacionales. Amén. Estos dones los da el Padre. Amén. Luego, hermanos, podemos sacar un miércoles y hablar de este tema un poco más detallado. Pero esto de una manera resumida. Escuche bien los del Padre. En Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diversos dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son dones del Padre. Amén. Y son dones operacionales, motivacionales. Amén. Y por último están los dones del Hijo. Amén. Que da el Hijo. Lo encontramos en Efesios 4, 10 al 12. Son los dones ministeriales. Amén. Efesios 4, 10 al 12 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vive Dios. Y estos son los dones que realmente conllevan varios días estudiarlos, ¿verdad? Y poder entenderlos bien y que usted se pueda identificar en cuáles yo tengo, porque hermano, el menos creyente tiene aunque sea uno. Vive Dios, uno de estos dones, de todos los que hemos hablado de las 3 listas. Amén, pero pues ciertamente la mayoría tienen más de uno. Tenemos más de uno y por eso ustedes ven que algunos hermanos como que en servir son porque tienen ese don, son un poco más, otros pues tienen el don de lengua, otros tienen diferentes dones, hermanos, y es todo, somos un cuerpo y todos pues nos ayudamos entre todos. Amén. Vive Dios. Y estos dones son los que posiblemente Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestra mano? Amén. Pero vamos a entrar entonces, seguir en la parábola. Dice que a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Sabemos que Jesucristo depositó en nosotros unos dones y se ha ido, pero permanece con nosotros, ¿verdad que sí? Porque dice la Biblia: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Y además de todos estos dones que yo les leí, hay algo que Dios ha depositado sobre cada creyente.
y es el de llevar este evangelio. Es la responsabilidad que va por encima de los dones. Es la responsabilidad de esparcir el evangelio a cada vida. ¿Y cómo yo lo puedo hacer, hermano? A través de los dones, a través de mi testimonio. A veces yo no tengo que hablar ninguna palabra y la gente nada más con mirarme sabe que Cristo vive en mí, que yo soy nueva criatura, que yo camino diferente, que yo vivo diferente, vive Dios. Y con eso nada más yo estoy predicando a Cristo. Posiblemente yo me preguntaba cuántas vidas yo he logrado en el 2015 impactar. Y de cuántas esas vidas que he logrado impactar han venido a los pies de Cristo. Hágase esa pregunta. ¿Cuántas vidas yo he logrado impactar? Solo nada más el hecho de usted lograr impactar, usted está cumpliendo con esto. Amén. Usted no está enterrando su don, su talento. Amén. Ahora, el Espíritu Santo es el que convence y se encarga de lo demás. Y ahí es que las vidas llegan y se convierten. A veces, hermanos, pasan años y usted no sabe que usted impactó aquella vida y que por causa de aquel impacto que lo provocó usted y el Espíritu Santo en usted, esa vida llegó a los caminos del Señor quizás un año después. Pero la obra empezó en aquel momento donde usted quizá en su trabajo le pidieron oración y usted le dijo, yo voy a orar por ti. Amén. Y empezó en aquel momento, pero a veces nosotros no lo sabemos, hermano, y puede ser que partamos con el Señor y lo sepamos allá. Amén. Porque así son los misterios de Dios. Amén. Escuche esto. Mire cómo dice el 16. Vive Dios. Y el 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Dice la Biblia que negoció. La palabra negoció es bien importante en este versículo porque lo que significa negocio o negoció, el significado está en la misma palabra. Tendríamos que dividir la palabra en nec y ocio. Ocio es el tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Nec es negar, o sea que yo me niego a quedarme ocioso, ¿ok? O sea, yo me estoy negando a quedarme sin hacer nada. Eso es lo que significa la palabra negocio. Está en su mismo, y así pasa con muchas palabras, su mismo significado está en la palabra. Lo que pasa es que hay que dividirla. Me niego al ocio, ¿ok? Y dice que negociaron con los 5 talentos y el que tenía 2 negoció con los 2 talentos. Fíjese en el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando lo miramos así de antemano, este siervo fue activo. De cierta manera fue activo, porque dice que cavó y escondió el talento. Y esto me lleva a mí a pensar cuánta gente en las iglesias no está así, que ocupan su fuerza en algo que no deben hacer. O sea, porque él fue activo de cierta manera, pero lo hizo mal. Amén. Porque eso no era lo que Dios quería. Y cuando leo ese versículo 18, hermano, yo pienso en todas las vidas que están siendo activos de una forma y ellos piensan que correctamente lo están haciendo bien porque mejor lo escondo y hago el roto. O sea, que dedicó su fuerza a algo que no debía hacer. O sea, erróneamente. ¿Cuántas vidas usted no conoce que están dedicando su fuerza erróneamente en algo que no deben hacerlo o algo que se te fue depositado algo tan grande y poderoso y usted va a hacer eso con eso que se te fue depositado cuando puedes hacer algo mucho mayor y mucho más grande? Hermanos, cuando yo busco en el griego el versículo 18, mire cómo dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La palabra el dinero, cuando buscamos en el griego este versículo, dice y escondió la plata de su señor. Y nos da a concluir que los 5 talentos, los 2 talentos y el talento eran de plata. O sea que cuando buscamos el precio, hermano, de la medida de peso de 5 talentos, de 2 y de 1, de plata,
un talento de plata equivalía a hoy a 1.6 millones de dólares. Santo. Vive Dios. De 1.6 a 1.8 millones de dólares. Ese fue el peso, la medida que se le dio. Hermano, pero esto es bien profundo y no todas las Biblias de estudio lo dicen. Y yo estuve leyendo información, cuando encontré eso me impactó. Porque estamos hablando que al que le dio 5 talentos le dio alrededor de 8 a 9 millones de dólares. Amén. Pero esto no se queda ahí. Deje que yo siga entrando un poquito en la parábola. Al que le dio 2 le está dando casi 4 millones de dólares. Y el que le dio 1 le está dando de 1.6 a 1.8 millones de dólares a cada uno, conforme a ¿qué? A su capacidad. Amén. Vive Dios. Y cuando vemos el griego es que nos damos cuenta de que ahí dice plata. Por supuesto, un talento de oro valía más. Un talento de plata valía menos. Y un talento de bronce, o un talento no sé, de piedra lisa, pues valía menos, ¿entiendes? Pero era el mismo peso, un talento. Amén. Vive el nombre de Dios. Vamos a seguir con los versículos 19 al 23. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El versículo 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay algo que me impacta en estas porciones que he leído, hermano, y es que lo que yo pienso que Dios ha depositado en mí, y cómo Dios me use, y cómo yo haga la voluntad de Dios y multiplique el talento. Estas personas, estos siervos, multiplican su talento al 100%. ¿Ok? Obtuvieron 5 y te doy 10. 100% lo multiplicaron. Obtuve 2 y te di 4. Lo multiplicaron al 100%. Pero lo que me impacta aquí, hermano, que cuando yo busco el griego y me dice que estamos hablando de 1.6 millones cada uno, Jesús, que es el amo, le dice estas palabras que son las que me impactan: en lo poco has sido fiel, en lo mucho me pondré. Para nosotros, no sé para usted, pero para mí 1.6 millones es mucho dinero. Pero para Dios, hermano, que es lo que quiero llegar. Para Dios, lo que usted piensa que puede hacer, o lo que usted piense que es mucho, para Dios no es mucho. Dice la Biblia que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y es que, hermano, lo que nos espera allá arriba es glorioso, comparado con lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, con lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, hermanos. Quizás nosotros pensamos que es algo grande, algo. De hecho, la Biblia dice en un evangelio que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas, pero en el cielo es el más pequeño de todo allá. Si usted quiere ser grande, sirva. Más o menos para que usted pueda entender. Sírvale a los demás y usted será grande en los cielos. Amén. Así que mire esto, lo poco que quizás yo tengo para Dios, o sea, lo mucho que yo pienso que tengo es poco para Dios. O sea, lo que yo a veces pienso, estoy haciendo esto y esto otro, y el ministerio y todo esto, pero realmente todo cae en lo poco has sido fiel. Amén. Vive el nombre de Dios. Ahora vamos a entrar en los versículos 24 y vamos a hablar un poquito de las excusas. Las excusas son ¿qué, hermano? La manera más simple de tú engañarte a ti mismo. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice Vive Dios, el 24.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay dos excusas principales de este siervo. Y la primera excusa es malinterpretar a Dios. O sea, utilizar lo que yo pienso de cómo es Dios para excusarme. ¿Ok? O sea, él le dice a Dios que es un siervo duro. Le dice que tú siembras, que tú cosechas donde no sembraste. ¿Ves? Dice, pero llegando también el que había recogido un talento, dijo: Señor, conozco que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y esa es la primera excusa, que es una mentira, por supuesto, porque el Señor no es así. Luego el Señor lo que hace es que utiliza las palabras de Él para juzgarlo. Pero vamos por parte. La primera excusa es decirle a su amo algo que el amo no es. ¿Ok? La segunda excusa es el miedo. Dice: por lo cual tuve miedo. El miedo se apoderó de él. ¿Cuántas personas usted no conoce? ¿Cuántos familiares que por causa del miedo se han estancado, hermano? Por causa del miedo no han podido lograr algo que Dios depositó en sus vidas, algo que Dios puso en sus manos, pensamientos, ideas que llegaron a nuestra mente en un momento dado, que las puso Dios ahí y nos dio la capacidad, el talento, el don para poder realizarlo, y por causa del miedo no hemos podido alcanzar y desarrollar lo que Dios depositó en nosotros. Amén. Son las dos excusas que este hombre le da a su amo. Pero vamos a seguir leyendo los versículos 27. Por tanto, escuche cómo dice el 26. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mire lo que está utilizando el amo. Utiliza para juzgarlo las mismas palabras de él. Porque si tú sabías que yo soy así, que no, él no está diciendo yo soy de esa manera, él está diciendo tú dices que yo soy así. Y si tú sabías que yo soy así, ¿por qué entonces no diste tu dinero al banco para que se multiplicara? Hermano, lo que está diciendo aquí el Señor, usted sabe qué es lo que está diciendo aquí el Señor. Hay veces que nosotros no podemos hacer algunas cosas, pero hay gente que sí las puede hacer. Y con mi ofrenda, con algo que yo pueda bendecir a una vida, quizás hasta económicamente, voy a poner este ejemplo para que usted pueda entenderlo. Yo no puedo ir a Santo Domingo, pero el hermano Luis, Dios le da la oportunidad de ir. Y a lo mejor Dios quiere que vaya, pero todavía no es el tiempo, no es el momento, no estoy preparado para ir. Pero el hermano Luis puede ir. Yo puedo quizás ayudar a Luis económicamente para que Luis vaya a Santo Domingo y pueda allí llevar palabra, y yo me siento con Luis y hablo con Luis. Luis, ¿qué tú necesitas? Mira, yo necesito los tickets para ir porque es lo único que me falta. Son $500 y yo voy y vengo. Pues mira, Luis, aquí está el cheque. Dios me ha bendecido y yo quiero bendecirte y ver a Santo Domingo, y ahí tienes el cheque. Amén. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí de una manera. Tú pudiste ir al banco y depositar el talento, y ahora me lo entregarías con los intereses, porque algo podemos hacer, hermano. Aunque sea poco, hermano, podemos hacer algo con lo que Dios ha depositado en nuestra vida, con nuestra responsabilidad. Gente que quizás usted no puede ir, pero a otro puede ir y usted puede bendecir. Y es lo que Jesús se refiere aquí, hermano. Algo pudiste haber hecho, pero lo peor que hizo ese hombre es que dedicó toda su fuerza a enterrar y a irse al ocio y a descansar y a irse por ahí, hermano, cuando pudo haber multiplicado el talento.
Mire como dice, por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo leo esta parábola me doy cuenta que el no hacer nada me lleva a mí al infierno. Eso es lo que está diciendo. Y no solo hacer nada, el yo hacer lo incorrecto con lo que Dios me depositó en mi mano, me lleva a mí al infierno. O sea que yo pierdo mi salvación. Porque algo curioso es que estos 3 siervos representan a creyentes. Hermano, el amo representa a Cristo. Los 3 siervos representan a creyentes. El hombre que le dieron un talento y lo enterró representa a un creyente que va a la iglesia, pero es un creyente prácticamente falso. O sea que yo leía un comentario que decía que la gente tienen en su mente que yo ir a la iglesia y sentarme allí y recibir palabras, ya estoy cumpliendo con todo lo que tengo que hacer. Que yo simplemente sentarme y quedarme allí escuchando y quizás vuelvo entre 2 semanas porque la otra no voy a poder. Y así pues ya yo estoy simplemente cumpliendo con toda la palabra de Dios. Y no. Este hombre pensaba que con enterrarlo, dedicar sus fuerzas a hacer el roto, enterrarlo ya. Y se lo devuelvo cuando venga. O sea, ya él pensaba que con eso él estaba correcto. O sea, aquí en el evangelio, hermano, hay que correr riesgos y entender que Dios siempre estará con nosotros. Dios lo único que quiere es que nosotros, con lo que Él nos depositó, caminemos y hagamos su voluntad. Y Él se va a encargar de abrir y de cerrar las puertas que tenga que cerrar. Pero si entra el miedo en mí y yo escondo lo que Dios me dio, lo que Dios puso en mi mano, la responsabilidad que yo tengo, no se cumple absolutamente nada. O sea, porque Dios deposita algo en mí y yo tengo que tomarme riesgo. Pero realmente, cuando estudiamos la palabra de Dios, no hay riesgo porque tenemos la garantía de que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No existe riesgo. O sea, no existe riesgo. Yo tengo que caminar a lo que Dios me prometió, a lo que Dios depositó y trabajar correctamente con Él. Van a llegar temores, van a llegar miedos, pero yo no puedo escuchar esas voces, hermano. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos la garantía de que Él estará con nosotros todos los días, hermano. Este siervo inútil no entendía eso. Tenía miedo a que si usaba el talento, negociaba con él, iba a perder el dinero de su amo. Y aquí no es así, hermano. Aquí Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. O sea, si usted ve en la vida de una persona que algo, que usted dice, Dios me falló, y estoy pasando por esto porque Dios me falló, hermano, ahí hay algo que anda mal. O sea, ahí la matemática no funciona, porque es que nosotros tenemos la garantía de que Dios estará con nosotros, de que Dios está dándonos fuerzas, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos bendice. Por más difícil que usted vea el camino, Dios siempre está ahí. Amén. Vive Dios. Amén. Y ya estoy terminando, hermanos, pero quisiera que cada uno de nosotros reflexionáramos en eso que Dios ha puesto en nuestra mano. Y eso que Dios ha depositado en nosotros, más allá de la responsabilidad de esparcir este evangelio. Más allá de eso, Dios ha depositado cosas en nuestra vida. Talentos y dones de lo que hemos estado hablando en las porciones. Que yo les prometo traer algo más. En Puerto Rico lo hicimos, más detallado de los dones. Y que usted pueda identificar en lo que usted tiene y orar por lo que usted quizás quiere. Amén. Y no solo eso, sino meditar, hermanos, en eso que Dios ha puesto en mis manos y que yo estoy haciendo.
¿qué yo estoy haciendo? Y la gente que nos está escuchando o que recibirán una grabación, ¿qué estás haciendo? O en el lugar donde tú estás hoy congregándote, ¿cómo estás desarrollando lo que Dios depositó en ti? Recuerda que el no hacer nada te lleva al infierno. Que todos atravesaremos el tribunal de Cristo y que seremos juzgados en algún momento dado. Y si algo yo tengo de certeza es que Dios en cada creyente ha depositado algo conforme a su capacidad. Aún sabiendo que este hombre le da un talento, le da 1.6 millones de dólares, aún sabiendo que este hombre quizás no tiene la capacidad para trabajar con más de la cantidad que le dio. Él lo deposita confiando, porque Jesús depositó en cada discípulo, depositó la responsabilidad de esparcir este evangelio. Él creyó en ellos. Por eso le dijo a Pedro, que era un hombre que hemos hablado de eso antes, tocado por lo que estaba atravesando, porque lo negó. Y le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Jesús estaba depositando en él algo para esparcirlo. Para esparcir el evangelio. Amén. Y sobre cada uno de nosotros, Dios ha depositado algo. ¿Qué estamos haciendo? En el lugar donde estoy, ¿estaré yo desarrollando lo que Dios puso en mi mano? ¿O simplemente hice un hueco y no me he dado cuenta que enterré lo que Dios depositó en mí? Y no estoy hablando de tocar un piano, no estoy hablando de tocar un instrumento, de vestirme de payasito y predicar. Estoy hablando de cosas mayores que Dios ha depositado, responsabilidades, hermanos, que Dios ha puesto en nosotros como creyentes, y muchos creyentes aquí en los Estados Unidos no está haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Y el no hacer nada, hermano, voy a tener sorpresas el día del juicio. Van a haber sorpresas. Y por eso muchos tocarán y dirán, ábreme la puerta, que yo hacía esto y hacía lo otro. Vive, qué cosa, ¿verdad? Y yo hacía milagros y yo hacía... Y eso no es lo que se refiere aquí. Aquí se refiere a una responsabilidad más grande de hacer milagros. Jesús le dice, apartaos de mí, yo ni te conozco. ¿Por qué? Porque hicieron un roto y enterraron el talento. Enterraron la responsabilidad que Dios le había dado a cada uno de ellos. Vive Dios. Vamos a estar en pie, vamos a orar, porque si no, no termino, hermano. Gloria a Dios. Qué oportunidad desperdiciada de este hombre. Por causa del miedo y por pensar que Dios es de una forma cuando Dios no es así. Y así hay muchos. Es lo triste, hermano. Lo triste es que posiblemente yo conozco personas que están así mismo. ¿Tú sabes? Que ellos piensan que Dios de una manera y de una forma, y por eso yo actúo de esta forma. Ese fue el error de él. Pensar que su amo era de esta forma, y por eso mejor yo hago y lo entierro. Vive Dios. ¿Cuántos creyentes no conocemos que están así? ¿Cuántos creyentes no están escuchando esta grabación? Vive Dios, que están en eso, enterrando su talento. Vamos a orar. Porque, hermano, yo creo que Dios en esta hora puede abrir los ojos, puede abrir los ojos y quitar la venda que tienen muchos creyentes que Dios ha depositado algo en ellos y no están haciendo absolutamente nada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces todas las cosas, conoces nuestro corazón. Padre, conoces lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Yo te pido en esta hora, Dios, que tú nos ayudes. A cada uno de nosotros aquí como la iglesia local. Ayúdanos, Señor. Tú has puesto responsabilidades en nosotros. Y necesitamos, Señor, de tu ayuda para seguir hacia adelante. Necesitamos que tú nos des la fuerza, Señor, para nosotros no enterrar lo que tú has depositado en nuestra vida, para nosotros seguir trabajando y haciendo tu voluntad, que aunque a veces nos cansemos, que a veces tropecemos, Señor, pero que no lleguemos al extremo de esconder lo que tú nos has regalado, Dios. Padre, y también de igual forma te pido, Señor, por todos los creyentes, hermanos,
Señor, mira la oportunidad que me has dado de este año 2015, poder conocer personas nuevas y poder también, Señor, ver, identificar cómo la gente, Señor, ha escondido lo que tú has puesto en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a las vidas, revélate a los creyentes que de cierta manera te aman, te adoran, te exaltan, pero no se han dado cuenta, Dios mío, de que están enterrando el don que tú has puesto en cada uno de ellos, la responsabilidad, Dios. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que tú avives tu obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos la hagas conocer, que tú levantes, Señor, la gente, que tú la vives, Señor, que la gente pueda entender el trabajo que tienen que hacer, Señor. Padre, ayuda, Señor, revélate en esta ciudad, en Houston, Señor, a los creyentes, Señor, toca los corazones y quita las escamas que tienen en sus ojos, que no pueden ver, Señor, lo que realmente tienen que hacer. Mira cómo utilizan sus fuerzas para hacer lo incorrecto, Señor, como mucha gente se dedica a las obras, Señor, pensando que están haciendo lo correcto, mas sin embargo no dan fruto, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques las vidas, que tú toques los creyentes, no solamente la gente que se ha apartado de tus caminos. Yo te pido por aquella gente, Señor, que ha confesado tu nombre, que se sientan a escuchar tu palabra, pero que no están haciendo absolutamente nada, Dios, con la responsabilidad que tú has puesto. Por ellos te pido, para que tú te reveles a cada uno de ellos, para que tú en el silencio de la noche toques los corazones, Señor, impacte las vidas y que puedan reconocer, Padre, como reconoció aquel rey en una ocasión cuando leyó aquel libro, que abrió aquel libro y vio que estaban haciendo lo incorrecto, que estaban haciendo lo que no tenían que hacer, y reconoció y rasgó sus vestiduras, Señor, aquel rey, y declaró, Señor, aquellos ayunos, y declaró que había que arreglar el templo, que había que sacar todo aquello que sus padres habían hecho mal. Señor, revélate a esta ciudad, revélate en este revélate en este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos la fuerza, danos las palabras, Señor, para cumplir con tu propósito en esta ciudad, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy la gloria y yo te doy la honra, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque aunque somos pocos, Señor, tú nos estás ayudando, Señor, y tú nos das la fuerza para continuar hacia adelante. Aunque somos minoría ahora, Dios mío, creemos, Señor, en que tú nos darás las palabras y las vidas llegarán, y a través de tu Espíritu Santo impactaremos, enseñaremos, Señor, lo correcto, aunque nos cueste enemistad, aunque la familia nos deje. Señor, haremos lo correcto por amor a tu causa, por amor a tu nombre, Dios. No doblaremos nuestras rodillas ante Baales, por amor a ti, Jehová. Seguiremos hacia adelante como mirando al invisible. Gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vive Dios. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Gracias, Padre. Vive Dios. A Dios sea la gloria. Amén.